Bueno, para los que están presentes, nuevamente mencionarles que estamos iniciando casi ya nuestra última clase. Hoy vamos a estar desarrollando lo que en este caso ya sería la parte práctica del trabajo con la Microsoft PowerPoint. Vamos a estar trabajando con diapositivas, pero antes que todo les quiero mencionar que estuve revisando los exámenes prácticos, ¿verdad? En muchas personas, es decir, algunas personas hicieron algunas propuestas un poquito, es decir, estaba bien el resultado, pero también aplicaron algunas fórmulas muy eh, específicas, ¿verdad? Entonces quiero destacar nada más que esas personas que aplicaron en esos ejercicios, como dieron el resultado aplicando también, que aplicaron lógica con ello, dieron los resultados, por tanto están bien, pero sí encontré en algunos de los ejercicios que estuve revisando que algunas personas tuvieron inconvenientes al momento de calcular. No sé si realmente les confundió las preguntas, pero estuve encontrando cuatro personas aproximadamente que hicieron mal el cálculo, pero les consideré el proceso de haber trabajado. O sea, no perdieron muchos puntos, o sea, máximo 1 o 2 puntos de 10, ¿verdad? Que todavía les permite a ustedes estar dentro del proceso de calificación. Ahora, las personas que no han presentado aquella evaluación parcial, necesito que se contacten conmigo, el que nos pudieron pasar el segundo examen para coordinar, ¿verdad?, la fecha de entrega. Y también les quiero destacar que para la fecha del día viernes primero es la fecha tope de entrega de los trabajos prácticos. Por tanto, el trabajo práctico tiene una evaluación de 10 puntos y eso significa que con eso ya estaríamos completando la evaluación completa, ¿verdad? La evaluación total de nuestro contenido de clase. Por tanto, las dos evaluaciones parciales, ¿verdad? Sumando los dos, tendrían 40 puntos y el trabajo práctico presentado y luego verificado tendría un total de 10 puntos. Eso significa que sumado completo estaríamos con 50 puntos en el proceso y faltarían los otros 50 puntos que sería nuestro examen final. Fecha de desarrollo de nuestro examen final, según mi calendario, sería para el próximo 12 de agosto. Por tanto, en nuestra siguiente clase vamos a estar viendo también una clase práctica ya un poquito más integrador con vista a nuestro examen final. Entonces, es preferible, ¿verdad?, que la mayoría de las personas que van a estar en el examen final estén presentes ese día 5 porque voy a estar dando orientaciones específicas relacionadas al examen final. Por tanto, sería de mucha ayuda para ustedes que estén presentes ese día para que puedan identificar cuál va a ser la problemática de nuestro ejercicio. Entonces, eh, continuando con el tema de la evaluación, solamente quiero comentarles que en la parte de calificaciones, ¿verdad? En la sección de calificaciones, en la plataforma Moodle van a poder ver ustedes los puntajes que ustedes tuvieron en los exámenes parciales, tanto en el primer examen parcial como en el segundo examen parcial. Y del segundo examen parcial van a ver el examen teórico, ¿verdad? Con la evaluación, más el examen práctico. ¿Ok? Entonces, en el examen práctico, muchos tendrán 10, 9 y otros tendrán 8 y 7. Menos de 7 no tenemos, pero esas personas que tuvieron 7 puntos es porque aplicaron una fórmula que no era, por tanto, y no solamente eso, sino que también no aplicaron fórmula, solamente pusieron valores manuales y en este proceso de aplicación de nuestro sistema de hoja de cálculo de Excel, ¿verdad? Estamos evaluando la forma en que ustedes utilizan ya sea las funciones en Excel como también las fórmulas de forma específica. Y al no aplicar la fórmula y solamente cargar los valores,
no estamos cumpliendo, ¿verdad? Con el objetivo de lo que en este caso sería la parte de Excel. O sea, la esencia en sí es que ustedes aprendan, ¿verdad? Identifiquen las funciones y las ventajas que tienen utilizar esas funciones. ¿Ok? Entonces, aquellas personas que perdieron si perdieron muchos puntos en este examen práctico es principalmente porque no tuvieron al momento de calcular utilizar las funciones dentro de la propia hoja de cálculo. Por tanto, van a estar viendo ustedes eso en la plataforma y sí les pido a aquellas personas que no pudieron subir la parte práctica que se contacten en el privado para fijar una fecha, si bien no van a tener la totalidad de los puntos, ¿verdad? Sí, para poder fijar una fecha para que ustedes puedan al menos subir esa parte de la evaluación, porque el examen de lo que en este caso sería el examen recuperatorio, nadie contactó conmigo para que les pudiera habilitar, ¿verdad? En la plataforma. Entonces, tengo entendido que son solamente 9 personas lo que realizaron el segundo examen parcial y de las 9, 7 presentaron la parte práctica. Entonces, 2 personas son los que no pudieron subir, ¿verdad? Su examen práctico en la plataforma. Entonces, espero que se puedan contactar conmigo y entonces a partir de ahí vamos a estar viendo cómo resolver esa situación. Sí les aviso que puedan ir presentando ustedes el trabajo práctico porque eso suma puntos para ustedes, ¿verdad? Para nuestro examen final. Entonces ya con eso serían 10 puntos que ustedes tendrían y serían 50 puntos que ustedes tenían en proceso. Entonces, sin más preámbulo, quiero ya ir compartiendo en este caso pantalla y vamos a estar viendo algunos pasos, ¿verdad? Algunos puntos específicos para el desarrollo de nuestro contenido de hoy. Entonces, ahora voy a compartir pantalla y voy a estar mostrándole la ventana principal, que sería la ventana de mi escritorio. Entonces, como ejercicio tenemos hoy, ¿verdad? Para el desarrollo de nuestra clase, es ir desarrollando, es decir, ir aplicando primeramente cómo abrir un archivo, en este caso un documento de PowerPoint. ¿Ok? Entonces, para poder abrir un PowerPoint tenemos distintos pasos a seguir. A ver, para uno de ellos, ¿verdad? Habíamos visualizado, voy a ver un poquito más acá arriba, tengo un ejercicio, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar aplicando hoy, donde eh, tenemos como principal punto, en este caso, el ejemplo que voy a utilizar es crear un PowerPoint utilizando como tema la educación para la salud, prevención de la hipertensión arterial. ¿Ok? Entonces, el trabajo que vamos a estar creando, en este caso, el documento que vamos a estar creando, es decir, la presentación que vamos a estar creando, va a estar enfocada principalmente en este tema. ¿Ok? Entonces, como primer paso, lo que tenemos que identificar, ¿verdad? Al momento de querer trabajar ya con un PowerPoint, es saber cómo vamos a estar abriendo ese documento. ¿Ok? Entonces, acá tenemos 3 pasos sencillos. El primer paso nos dice que es posicionarnos en el menú de inicio, ¿verdad? El menú de inicio es este botón que está en la parte inferior. Ustedes visualizan que es el icono de Windows, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide que le demos un clic al botón de inicio y en la esquina inferior izquierda de la pantalla escribir PowerPoint. ¿Ok? Entonces damos clic al botón de inicio y ahí vamos a escribir PowerPoint. Una vez que escribamos esta palabra, en la barra de búsqueda nos va a estar buscando justamente la aplicación y vamos a encontrar una aplicación que se llama Microsoft PowerPoint. Y para poder abrir esa aplicación, lo único que tenemos que hacer es dar clic sobre él. Por tanto, minimizo un rato mi ventana, estoy en mi ventana principal y acá voy a ir cerrando esto para que no les confunda. Entonces, en esta sección lo que voy a hacer es posicionarme botón de inicio. Acá una vez que ya se abre mi botón de inicio, vemos todas las aplicaciones que tenemos dentro del computador y acá vamos a escribir PowerPoint. Al escribir PowerPoint, ya ustedes van a estar visualizando todas las aplicaciones que estén relacionadas. Acá, como ustedes pueden ver, son las últimas documentos abiertos, ¿verdad? Por eso dice recientes.
en el cual yo he utilizado la presentación de PowerPoint para poder trabajar. En este caso, lo que vamos a hacer es solamente abrir la aplicación para que abra un nuevo documento en blanco. Entonces, en esta sección, ya usted al darle clic, les va a mostrar como primera ventana abrir una presentación en blanco. ¿Ok? Si le damos clic a abrir en blanco, nos va a mostrar una presentación sin fondo, sin tipo de diseño, ni tampoco tipo de fuente, ni nada por el estilo, sino que de forma predeterminada van a estar todos los valores, incluyendo el fondo en blanco. Ahora, acá ustedes ya van a poder visualizar los temas que ustedes pueden elegir. Si ustedes ya quieren directamente trabajar y elegir un tema específico, pueden utilizar estos temas. Si bien hay más, ¿verdad? Estos son los que aparecen de forma predeterminada. Supongamos que yo le dé clic a circuito. Acá les consulta si quieren en colores azules, si quieren colores verdes, rojos o colores azules oscuros o negros aproximadamente, ¿verdad? Ustedes ya pueden elegir el tipo de diseño, ¿verdad? Que ella les muestra el formato en el cual se van a estar presentando todos esos diseños que ustedes van a utilizar, ¿ok? Entonces, de forma predeterminada, yo elijo uno cualquiera y acá también tenemos distintos temas a elegir, ¿verdad? En base al tema seleccionado y también los colores. Ahora, en mi caso, yo solamente voy a elegir una presentación en blanco, ¿ya? Entonces, acá ya tenemos visualizada lo que en este caso sería nuestra presentación con una diapositiva abierta. Y esta diapositiva, de forma predeterminada, ya nos muestra los marcadores donde tenemos preestablecido que acá estaríamos agregando el título y por debajo de él pues, el subtítulo. ¿Ya? Este es el paso número uno para abrir un PowerPoint. Recuerden, el paso era botón de inicio, en el buscador vamos a escribir PowerPoint y a partir de ahí, una vez que escribamos la palabra, nos va a mostrar todas las aplicaciones que están relacionadas con el nombre que estamos buscando y lo único que tenemos que hacer es darle clic y ahí seleccionar los temas o directamente una presentación en blanco. Cuando nosotros abrimos, ¿verdad? De esta manera, la presentación aún no se guarda dentro del computador. Lo único que hacemos es solamente abrir la aplicación. ¿Ok? Ese es el paso número uno para poder abrir. El paso número dos, ¿verdad? Dice, desde el escritorio, si es que tenemos un acceso directo, ¿verdad? Solamente lo que tenemos que hacer es darle doble clic, ¿verdad? Al icono de PowerPoint. Si yo minimizo esto, en el escritorio no tengo la aplicación de PowerPoint como tal agregada, ¿verdad? En este caso sería el acceso directo, pero sí tengo en mi barra de tareas. Como ustedes pueden ver en la parte inferior, tengo varias aplicaciones, ¿verdad? Alojadas en la barra de tarea y entre ellas tenemos la de PowerPoint. ¿Ven? En esa parte inferior tengo PowerPoint. Al darle un clic a PowerPoint, me abre nuevamente el documento porque yo ya dejé alojado en esa sección y acá nuevamente tenemos la opción de poder elegir, ¿verdad? Los temas o abrir una presentación en blanco. Como les mencioné, esto aún no se guarda en el computador, eso después tendríamos que guardar, pero esa es la forma que ustedes tienen para poder abrir. Ahora, acá tenemos también como paso número 3, ¿verdad? Nos dice que tenemos que utilizar o podemos utilizar la opción que se llama la del comando ejecutar, donde para poder activar ejecutar vamos a aplicar la tecla de Windows más R o directamente podemos irnos al buscador y escribir ejecutar. Una vez que abra la aplicación ejecutar, lo que vamos a hacer es escribir en la barra donde nos da la opción de escritura Power PNT y a eso vamos a darle Enter, que esto es el nombre de la aplicación, ¿verdad? Guardada en el formato de sistema para que pueda abrir la aplicación como tal. Entonces, acá nos dice que abramos la aplicación ejecutar, pero nos pide abrir por un comando de tecla, que es Windows más R. En este caso no voy a aplicar Windows más R, sino que me voy a ir directamente al botón de inicio, ¿verdad? Voy a abrir el botón de inicio y aquí voy a escribir ejecutar. Como pueden ver en la parte superior aparece
ejecutar y es un archivo, o en este caso una aplicación del sistema, que al darle clic habilita la siguiente ventana. Entonces, en esta sección es donde nosotros vamos a escribir lo que en este caso sería el comando, ¿verdad? Del identificador de PowerPoint, que sería Power, ¿verdad? Vamos a escribir Power PNT. ¿Ya? Entonces, al escribir el comando, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es darle la opción de aceptar y ahí abre nuevamente la aplicación. ¿Vieron? De los tres pasos que hemos aplicado, las tres formas nos llevan a esta sección donde nos pide elegir, ¿verdad? El tipo de tema o también elegir una presentación en blanco. Ya, y una vez abiertas estas presentaciones, ya vamos a ir agregando nosotros las informaciones que necesitemos. Ahora, como paso número 4, y es el que no les dejé en este documento, que los voy a agregar después, es el siguiente. Como hemos abierto ya también las otras aplicaciones, tanto para Word como para Excel, también podemos utilizar el mismo método para poder abrir PowerPoint, que era posicionarnos, ¿verdad? En este caso, en el escritorio o en alguna carpeta donde ustedes estén trabajando. Y una vez que ustedes estén en esa sección, en un espacio en blanco, vamos a dar clic derecho, ¿verdad? Con el cursor. Y una vez que estemos en esta sección, vamos a buscar la opción de nuevo. ¿Ven? Y una vez que encontremos nuevo, vamos a tener en esta sección agregar una carpeta nueva, un acceso directo y acá ya vamos a ir viendo las aplicaciones que tiene nuestro sistema para utilizar. Y acá hay una aplicación que se llama presentación de Microsoft PowerPoint. Si le damos clic y seleccionamos, ¿verdad? Esa presentación de Microsoft PowerPoint, ya automáticamente crea el archivo y lo deja en el lugar donde nosotros hemos posicionado para crear ese archivo. En este caso yo lo dejé en el escritorio y como ustedes pueden ver en color azul, ya le están mostrando a ustedes para cambiar el nombre de esa diapositiva que ustedes están creando. Si ustedes ya tienen definido el nombre, ya le pueden ir agregando o directamente lo pueden dejar así tal y como está. En mi caso, yo ya voy a poner que va a ser trabajo práctico PowerPoint. Enter. Y ahí ya tengo creada mi archivo y al mismo tiempo ya está guardada en el escritorio. Por tanto, una vez que ya tengo guardado, solamente doy doble clic para poder abrir. Y acá ya van a ustedes visualizar, ¿verdad? La ventana. Acá no tenemos todavía una diapositiva creada, por tanto, para poder crear, lo que nos pide cuando nosotros abrimos en ese formato es darle un clic para que se pueda activar. Y ahí ya tenemos una diapositiva creada. Siempre la primera diapositiva que ustedes abran o al momento de que ustedes creen, siempre les va a aparecer la opción de agregar un título y un subtítulo porque se sobreentiende que la primera diapositiva siempre va a ser parte de la portada de esa presentación que ustedes están creando. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hasta acá es la parte de cómo ustedes pueden hacer para poder abrir un archivo PowerPoint. Ahora, en esta sección, lo que ustedes sí tienen que conocer es que en la pestaña de inicio, ¿verdad? Van a tener ustedes todas las herramientas que van relacionadas, ¿verdad? Al proceso de crear o, en este caso, utilizar una nueva diapositiva, que sería habilitar una nueva hoja, ¿verdad? Ustedes están, esta es la diapositiva número 1, que entiende que esa diapositiva número 1 va a ser la opción de título y subtítulo de la información que ustedes van a presentar. La diapositiva 2 ya sobreentiende que lo que queremos crear, en este caso ya van a ser los contenidos de la presentación, por tanto ya identifica que la parte del encabezado van a ser los títulos y la parte inferior, ¿verdad? De ese encabezado van a ser los contenidos a cargar, ya sean textos, gráficos, cuadros, imágenes, entre otras cuestiones. ¿Ok? Si le seguimos dando a la opción de nuevo, acá van a seguir habilitándose más diapositivas, que ya tenemos diapositiva 1, diapositiva 2, diapositiva 3, y todos van a mantener la misma estructura. Título,
y la carga de los contenidos. Si le doy nuevamente a otra, hace el mismo proceso. Ahora, ¿qué sucede? Si en alguna de estas diapositivas, ¿verdad? Vamos a trabajar con contenido, pero en la siguiente queremos utilizar otro tipo de diseño, ya sea cuadro comparativo, queremos comparar los valores de unos datos que tenemos con relación a otros datos que tenemos. Acá ya está, vamos a estar trabajando con el tema de los diseños. Entonces, si yo me posiciono en la diapositiva 3, que son estos los datos, ¿verdad? En la diapositiva 3, ustedes al darle diseño, acá ya van a poder visualizar, ¿verdad? Los tipos de diseño que pueden utilizar ustedes. En este caso, de dos objetos de comparación, si solamente quieren que les muestre título o quieren que esté blanco sin que tenga el título y tampoco la opción de texto. Si quieren poner el tema de contenido con el título, donde el título va a estar, el contenido también, y acá va a haber una información que ustedes quieran agregar, ya sean imágenes o demás. Pero supongamos que sea de comparación, pueden elegir este diseño y acá ya se habilita, ¿verdad? En esta diapositiva 3 el título de la información que ustedes van a agregar, más los datos que en este caso estarían compartiendo, a lo mejor comparativo. Acá podría ser, ¿verdad? Información relacionada a un año, ¿verdad? 2024, e informaciones relacionadas al siguiente año del 2025 y los datos. Pueden ser cuadros, pueden ser gráficos o pueden ser textos también que pueden demostrar la variación a lo mejor de un punto, de un tema en específico a comparación con el otro tema que tuvo variaciones y quizás mejora. Entonces van a ver un cuadro comparativo en esta sección. Ese es al momento de utilizar los diseños, ¿verdad? Si queremos comparar, automáticamente ya nos habilita con ese estilo para ir agregando las informaciones en esa diapositiva, ¿ok? Comparación de dos objetos, donde tenemos el título, tendríamos dos objetos, ¿verdad? A demostrar, entre otras cuestiones. O sea, los diseños ustedes pueden utilizar según las necesidades que ustedes tengan. ¿Ok? Acá entonces ya tendríamos nosotros cuatro diapositivas creadas. Voy a agregar una más y acá ya tendríamos cinco. Ahora, antes de continuar, ¿verdad? En el proceso de carga, porque nuestro ejercicio nos dice que quiere que creemos, ¿verdad? Una presentación, pero para poder crear una presentación nos pide, acá en este caso, con al menos cinco diapositivas. Recuerdan, las diapositivas que habíamos mencionado en la clase pasada son estas hojas, ¿verdad? En forma de lienzo de color blanco. ¿No? Esta es la diapositiva uno, esta es la diapositiva 2, esta es la diapositiva 3, la diapositiva 4 y la diapositiva 5. O sea, estos papeles en blanco son a los que se conoce como diapositiva y el conjunto en sí hace que ya se genere, ¿verdad? En este caso ya hace que sea para nosotros una presentación de PowerPoint. ¿Por qué? Porque tiene varias láminas con el cual vamos a estar demostrando o en este caso presentando la información que queremos que las personas conozcan también. Por tanto, acá ya nos pide, ¿verdad? Como primer ejercicio, crear una presentación de PowerPoint. Yo ya tengo creada y lo tengo guardada en el escritorio. Entonces, nos pide crear con al menos cinco diapositivas siguiendo la siguiente estructura. ¿Ok? Acá ya vamos a estar trabajando con la estructura y la primera diapositiva, ¿verdad? Nos pide que debe ser de portada, ¿verdad? De forma automática ya tenemos en la diapositiva número uno en formato de portada. Por tanto, nos pide agregar títulos y los datos que corresponderían a los subtítulos. Pero este tiene algo específico, ¿verdad? Donde nos dice que el título del tema, ¿verdad? En el título del tema debe encontrarse, ¿verdad? Nombre del alumno, la materia que está llevando, curso y la fecha, ¿verdad? Como ejemplo, lo que nos pide es como es título del tema, nosotros vamos a estar desarrollando un tema que va a estar enfocado, ¿verdad?, a la educación para la salud, pero donde vamos a tratar la hipertensión arterial, en este caso sería la prevención de la hipertensión arterial. Entonces, como título, ¿verdad?, nos pide que tengamos a consideración como ejemplo que el título sería esto, ¿verdad?, la prevención de la hipertensión arterial. Y en esta sección ya estaríamos ya, una vez definido nuestro título principal, que se encontraría en esta sección, trabajar con los siguientes datos como subtítulo. ¿Y cuáles serían esos datos a incorporar? Serían el nombre del alumno, ¿verdad?
sería la materia, en este caso, que pertenece a la materia informática. Cuando hablamos de cursos, ya estamos hablando en este caso en el periodo en el cual se encuentran ustedes, que ya sería cuarto año, y la fecha podríamos definirle, ¿verdad?, como 29 de julio del 2025. O directamente, como es una presentación, que en este caso a lo mejor podría ser una presentación para la defensa de tesis, ustedes que definan nada más en el mes en el cual ustedes van a estar realizando la presentación de ese trabajo de investigación, que podría ser julio 2025. ¿Ya? Entonces, con Consulta, esto ustedes ya tendrían la primera portada. ¿Alguna consulta? consulta. Sí. Con respecto a los títulos, ahí dice título, nombre, todo eso, ¿tiene algún número en particular que tengamos que tener en cuenta ya que vamos a usar como ejemplo para la tesis? Claro. A ver, en el formato de presentación de tesis, yo me trae mi ejercicio. En el formato de presentación de tesis, a ustedes lo más probable que cuando empiecen a ver, de seguro ya deben estar mirando yo también, hay una materia que se va a llamar no es preparación, donde ustedes van a hacer un bosquejo del tema de investigación y en eso ustedes les va a entregar, se les va a entregar un documento donde les pide primeramente la estructura de la tesis con el cual ustedes van a trabajar. ¿Verdad? Esa estructura es lo que van a tener en el tema de cómo tiene que estar estructurado el tema de la portada con un tamaño específico, ¿verdad? Del, en este caso de la portada, ¿verdad? Tiene que ser tamaño 17 o tamaño 18. En el caso del PowerPoint, específicamente suelen dejar un ejemplo para el tema del título que sea grande, ¿verdad? Tipo tamaño 32 y en el resto de los datos a cargar que sean de 24. Ahora, cuando ustedes empiecen a trabajar ya con esa tesis, ustedes van a tener esas directrices en un documento, ¿verdad? Que va a ser el documento guía de ustedes. Y cuando empiecen ya a realizar esos ajustes, ya automáticamente ustedes en la propia presentación ya pueden ir realizando los ajustes en el caso de los títulos. Puede ser que les diga que en la presentación de ustedes, ¿verdad? De la tesis, quieren que tenga un formato de texto, ¿verdad? Específico para los títulos con tamaño X específicamente también. Entonces, para el tema de la portada, yo ya puedo ir definiendo, ¿verdad? Que el título de mi portada quiero que sea, ¿verdad? Arial Narrow. Entonces, si va a ser Arial Narrow, ¿verdad? Eso significa que cuando yo utilice, ¿verdad? Mi tema, que a lo mejor puede ser esta, ¿verdad? Puede ser esta. Automáticamente cuando ustedes cargan esa información, mantienen formato de texto y ya está, en este caso, ajustando al formato, ¿verdad? Del tipo de fuente que ustedes seleccionaron. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Les va a decir, tiene que estar en formato Arial Narrow, tiene que tener negrita, ¿verdad? Un ejemplo, seleccionan, tiene que tener negrita, cursiva, ¿verdad? Y tiene que ser tamaño, supongamos que le pidan otro tipo de formato, ¿verdad? Puede ser que sea 60 o puede ser que sea no 20, ¿verdad? Pero puede ser que sea aproximadamente 48, ¿verdad? Quieren que esté centrada o alineación izquierda, ya eso depende del formato que diga el documento con el cual ustedes van a estar trabajando. Entonces ya ustedes van a ir estructurando directamente, ¿verdad? El formato del tipo de título que van a utilizar. Eso significa que para cada título donde ustedes van a ir trabajando, va a tener, es decir, van a tener que ajustar ustedes en el mismo formato para todos. Eso significa que si ustedes van a trabajar con todo el documento, ustedes ya van a tener que definir el estilo con el cual van a trabajar. Ahora, hay ya algunos diseños, ¿verdad? En la opción de diseños, que ustedes pueden elegir con un tipo de formato específico ya de fuente. Eso quiere decir que si yo utilizo este diseño, ¿verdad? Acá automáticamente ya ajusta tanto la estructura, ¿verdad? De mi título como la estructura del contenido que voy a agregar con el formato con el cual vamos a estar trabajando para nuestra presentación. Siempre deben recordar que cuando empiecen a trabajar ustedes con el tema de la presentación, mantengan siempre el mismo estilo, es decir, el mismo estilo de fuente, ¿verdad? De título
como de contenido a agregar. Ya los datos que van a agregar en esta sección. No cambien el tipo de fuente constantemente con otras presentaciones, porque eso va a hacer que no esté bien estructurado, en este caso, los datos que ustedes van a estar agregando y tiende a que no sea muy legible desde lejos. Mientras más grande sea, ¿verdad? El tamaño de la letra en la presentación es mucho mejor porque es mucho más agradable a la vista para poder leer. Ahora, lo que sí no tiene que ser es muy extensa la información. ¿Ya? Entonces, en esta sección yo ya tengo, ¿verdad? De forma predeterminada mi tipo de, mi tipo de fuente, ¿verdad? Yo ya tengo definida que mi título va a ser esta. Estos datos son los datos que yo voy a estar trabajando y acá yo ya le tengo definido el tamaño de mi fuente. Le puse que era 48. Pueden ser más, puede ser 50 como también puede ser 60. ¿Ok? Ya eso depende del formato con el cual se les entrega a ustedes. En algunos casos, ¿verdad? Puede darse el caso que a lo mejor les diga a ustedes que es de libre configuración, no es necesario que tengan un tipo de fuente específica, pero sí que sea legible de lejos. Los formatos en este caso, de fuentes legibles, son las que ya están de forma predeterminada, ¿verdad? Con nuestros diseños. Estos automáticamente ya ajustan, ¿verdad? El formato de la fuente para que sea legible, ¿verdad? En este caso, para que sea legible para el público, porque mantiene la estructura del fondo y también el color de la fuente. ¿Ok? Yo acá puedo elegir estos diseños, estos colores, y estos hacen que sea, ¿verdad? Leíble desde lejos, ¿verdad? Utilizando este diseño. Si yo ya paso mis datos a cargar en esta sección, automáticamente ya me define un tipo de texto, en este caso de título, como también de datos a agregar en esa sección, ¿ok? Entonces, en esta sección ya estamos trabajando, ya continuando con la parte de la clase, ya estamos trabajando con el nombre del título, ¿ok? Estamos todavía en la portada, por lo que nos falta en el caso de la portada para continuar agregando nuestros datos y completar esta parte de la diapositiva número uno sería nuestro nombre, la materia, el curso y la fecha. ¿Ok? Entonces esos datos es mucho más sencillo porque solamente es cargar. Como acá ya teníamos predeterminado el título, el resto de los datos que vamos a agregar van a ser los subtítulos. Supongamos que ustedes no encuentren esta información, no encuentren esto, ustedes solamente en la parte de diseño van y acá seleccionan la opción de título. ¿Ven? Diapositiva de título, se les habilitan los marcadores son estos cuadritos que ustedes ven y ahí pueden agregar la información. En el caso que ustedes no recuerden cuál es, pueden utilizar un cuadro de texto, que es este. Copian el cuadro de texto, agregan en esa sección y a partir de ahí agregan el tamaño de la fuente, pueden agregar el tipo de fuente siempre, recuerden, tiene que tener la misma estructura para que pueda ser entendible, ¿ok? Ya después ustedes pueden cambiar el color, pueden cambiar el diseño y demás. En este caso, mantengo nuevamente en el tema de mi portada los datos que debo ir agregando y en este caso sería nombre del alumno, puedo agregar alumno, ¿verdad? Y acá va a ser Miguel Hugo, ¿ok? Acá todos estos datos están centrados, yo puedo nuevamente después hacer una alineación hacia la derecha o hacia la izquierda según cómo sea o como les mencionan a ustedes cómo deben estar estructurados. Acá nos decía el ejercicio que teníamos que agregar alumno, materia, ¿verdad? Que están llevando, curso en el que están y la fecha. Entonces, regreso a mi presentación, pongo materia y acá informática. Informática. Decía curso, ¿verdad? Dos puntos, cuarto año. Y el año, ¿verdad? O fecha, dos puntos, sería 29, sería 29 barra 07 barra 2025. ¿Ok? Entonces, acá tenemos agregada nosotros el resto de los datos, pero esto ustedes pueden ajustar. Acá voy a hacer alineación izquierda. Quiero que sea más grande,
quiero cambiar el tipo de fuente porque no me gusta, porque no se ve de lejos. Entonces pueden buscar ustedes el tipo de fuente que esté acorde, ¿verdad? En este caso, a los contenidos que ustedes van a estar trabajando. En este caso, voy a definir que va a ser esta. Ahora, esto yo le puedo definir, ¿verdad? Que sea con mayúscula y tenga subrayado, ¿verdad? Nuevamente, negrita subrayada y negrita subrayada. Y acá ya tienen ustedes los datos cargados, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden hacer agregar las informaciones que ustedes consideren. Esto ustedes pueden mover, este cuadro ustedes pueden subir, pueden bajar, pueden recortar y pueden agregar imágenes en esta sección, ¿ya? Para agregar imágenes les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Acá estamos cumpliendo, ¿verdad? Con esta información, si ustedes quieren, pueden cambiar hasta el color de fuente para esta y podemos definir que sea en color medio dorado, ¿verdad? Y ahí ustedes ya tienen. Educación para la salud, prevención de la hipertensión arterial, alumno Miguel Cuba, materia informática, curso cuarto y fecha 29/07/2025 o en vez de 07 podemos escribir julio 2025. ¿Ya? Ustedes quieren que esta información esté centrada, sencillo. Se posicionan delante, le dicen centrada y automáticamente se centra. Ahora, ustedes no quieren que esté esa información ahí, pueden quitar, pero quieren que esté independiente, fuera de este cuadro, para que no esté dentro de este cuadro, quieren que esté acá en el centro, agregan un cuadro de texto, incorporan ahí, pueden poner año, voy a poner todo en mayúscula, año 2025, julio 2025. Como yo elegí un cuadro de texto, lo que hace el cuadro de texto utiliza los datos, ¿verdad? Del contenido que yo voy a cargar. En este caso, datos de fuente para la carga de información nada más. Esto ustedes pueden ajustar, como les mencioné, ustedes pueden ir a esta sección. Nuevamente utilizan el último diseño, ¿verdad? Que es lo que utilizamos, que fue para esta. Ahí pueden agrandar, ustedes, voy a ampliar un poquito más mi cuadro para que quede mejor. Pueden agrandar ustedes el tipo de fuente y el año ustedes quieren, a lo mejor que esté arriba y quieren que esté centrado. Entonces, ustedes posicionan, seleccionan y centran, ¿ya? Ahí tenemos año 2025 y acá le pongo color dorado. Y ahí ya tienen ustedes, ¿verdad? Si es que quieren que esté afuera o si no, si es que quieren que esté todo dentro del mismo cuadro, un enter y siguen cargando la información en él. O sea, no le afecta eso, porque eso es la ventaja que nosotros tenemos con PowerPoint, que nosotros podemos ir agregando cuadros utilizando los cuadros de texto e ir cargando información en distintas partes dentro de la propia diapositiva. ¿Ok? Entonces, en este caso, dejo esto así y acá ya tengo la primera portada y voy a la siguiente. Acá ya puedo decir o podemos decir que este ejercicio ya le tenemos hecho, marco como amarillo, con color amarillo. ¿Ok? Entonces ya tenemos hipertensión arterial, materia informática y demás. Ahora, ¿qué nos pide para la diapositiva 2? En la diapositiva 2 nos pide que definamos, ¿verdad? En este caso, qué es la hipertensión arterial y con ello nos pide agregar una breve información definiendo, ¿verdad? La hipertensión arterial y algunos datos quizás relevantes para eso. ¿Ok? Entonces, ya nosotros sabemos que vamos a estar entrando en contenido en esta sección. En el caso de ustedes, lo más probable ya que la siguiente información que ustedes van a agregar en su diapositiva, a lo mejor ya sea la parte de introducción, ¿verdad? Del tema de investigación. Por tanto, ustedes en la parte de esta sección escriben introducción. Introducción. ¿Ok? Entonces, en la introducción ya, tendrían ustedes agregadas, ¿verdad? Acá ya ustedes pueden, como les mencioné, configurar utilizando ya los datos mencionados anteriormente. Anteriormente ya van agregando, pueden ir centrando esa información y acá ya estarían agregando todos los contenidos, ¿verdad? Que corresponden a esa introducción. En mi caso, yo lo que voy a utilizar va a ser esta pregunta, que en este caso sería, ¿qué es la hipertensión arterial? Entonces, yo voy a copiar esa información
¿verdad? O sea, toda la información que ustedes tienen en el Word, y es parte de la tesis que ustedes están trabajando, es solamente copiar y pegar dentro del PowerPoint. Entonces, ya estando en esta sección, yo voy a copiar y voy a pegar manteniendo el formato de mi texto. En este caso, el formato de mi presentación. Por eso que al momento de que yo copio y pego manteniendo formato, me mantiene también, ¿verdad? El, el dato que corresponde, ¿verdad? Al formato en que yo dejé mi título de PowerPoint. Entonces acá yo ya tengo qué es la hipertensión arterial. Para esta información, la chiqué un chiquitito para poder subir, porque esto voy a agrandar un poquito más para agregar la información. Ya nosotros podemos estar utilizando, ¿verdad? El navegador de Internet para poder buscar y agregar esa información dentro de esta diapositiva. Por tanto, ¿qué es la hipertensión arterial? Podemos abrir el navegador y acá ya podemos estar utilizando, ¿verdad? Lo que en este caso sería el buscador de Google para que nos busque una información relevante referente a eso. Entonces, acá puedo utilizar una información que ya existe, ¿verdad? Donde podemos tomar los datos principales de la hipertensión arterial, que dice que la presión arterial alta es una enfermedad común que afecta a las arterias del cuerpo, también se conoce como hipertensión. Entonces ya acá tenemos nosotros una información que podemos utilizar donde ya nos define el dato que estamos buscando. Entonces lo que yo le doy es la opción de copiar y acá es donde ya podemos utilizar nosotros esa información y le podemos dar la opción de pegar manteniendo el formato del texto. ¿Ok? Entonces, el formato de texto sería el formato del cuadro con el cual estamos trabajando. Como nosotros no hemos editado todavía en esta sección, ya acá nosotros podemos ir trabajando con esa edición. Ya acá yo ya les puedo definir que mi texto quiero que tenga, ¿verdad? Quiero ver el formato Arial, es el formato Arial, ya está, formato Arial. Y como está todo en mayúscula, podemos definir que sean mayúscula y minúscula, ya no, ya eso ya depende, ¿verdad? De cómo ustedes quieran estructurar esa definición. Si quieren que todo esté en mayúscula, entonces ustedes ya definen que esté todo en mayúscula, todo en minúscula, ya eso depende de ustedes. Y acá ya ustedes pueden ir incorporando, ¿verdad? Los ajustes de si quieren que esté centrada, alineación izquierda o justificada. ¿Ok? Entonces, acá ya tenemos definido esa información, entonces yo ya puedo ir ajustando este cuadro directamente a mi presentación como tal. Entonces voy subiendo, ¿verdad? Y ir acomodando esta propia información acá. Ahora, como ustedes pueden ver, vemos que toda nuestra presentación está en formato Arial 20. Queremos que sea un poquito más grande, ya le podemos definir Arial 24. Pero los espacios entre líneas vemos que están muy pegados, por tanto, tiende a lo mejor a querer confundir con una lectura, haciéndole una lectura lejana. Acá ustedes pueden definir el tipo de espaciado que quieren que tenga esa información que ustedes están cargando, o sea, si quieren que sea de 1 milímetro, de 1,5 o de 2. Al definirlo de 2, vamos a posicionar un poquito más abajo, ustedes van a ver que el formato del texto, este es mi formato nada más de mi PowerPoint, ¿verdad? Que es la versión 2016, al momento de agrandar ya ajusta también el tamaño de mi LED, de mi fuente. ¿Ok? Pero eso significa porque por la versión en el que tengo. Si ustedes tienen una versión anterior, eso no va a pasar, ustedes pueden agrandar y el formato del tamaño de la letra va a seguir siendo igual. Entonces, lo único que hacen ustedes, agrandan eso y a partir de ahí seleccionan el cuadro y ahí van agrandando el tipo de fuente. Ya eso ya sería con el trabajo con ustedes, en el trabajo que van a realizar ustedes con esa diapositiva con el cual van a trabajar. Ya depende mucho de la versión, si es 2010, 2013, a partir de la versión 2016 ya tiene esta funcionalidad de autoajuste. Entonces, si yo me posiciono arriba de él, acá como ustedes pueden ver ya tiene formato 28. Y lo único que hice fue agrandar mi cuadro nada más. Ya, supongamos que nos piden que sea 24, seleccionamos y definimos 24 y ahí se ajusta con tipo espaciado 2,0. Si me dicen 2,5, ya ajusto a 2,5 y ahí tenemos nosotros nuestro dato agregado.
entonces subo un poquito más para tener un poquito de espacio más para abajo. Y acá en el ejercicio nos dice que busquemos qué es la hipertensión arterial, una breve definición y datos relevantes sobre eso. Esos datos relevantes, ¿verdad? Supongamos que estamos acá y agreguemos datos relevantes, podemos obtener ya sea en forma de textos, ¿verdad? Como también podemos ver cuadros que a lo mejor puedan existir en determinados informes que presenten determinados ministerios u hospitales, donde ustedes van a poder visualizar, ¿verdad? Toda esa información. Entonces ustedes van a poder trabajar con él, agregar si es que hay presentaciones o imágenes relacionadas a esos temas. Acá ustedes van a poder ir viendo toda esa información. Supongamos, ¿verdad? Que ustedes tengan eh, una imagen donde tengan datos relacionados a la hipertensión arterial. Lo único que tienen que hacer ustedes cuando ustedes encuentran una imagen dentro del buscador es lo siguiente. Supongamos que sea esta es la información, ¿verdad? Ustedes cuando tengan esta información, lo que tendrían que hacer es darle clic derecho a la imagen con el navegador y ahí van a tener ustedes al darle clic derecho a la imagen donde les pide guardar imagen como. Eso quiere decir que en qué formato quieren guardar esa imagen que ustedes están trabajando y acá ya al darle clic les lleva directamente a la opción de descarga, ¿verdad? Del computador y ahí ya les muestra un formato preestablecido. Supongamos que sea datos relevantes. ¿Verdad? Yo ya le defino como nombre datos de relevantes, hipertensión. Entonces, ahí yo le doy la opción de guardar y esa imagen ya se guardó en mi archivo de descarga. Ahora, ¿qué sucede? Yo quiero agregar esa información, es un poquito más chiquito acá, eso hace que se ajuste mi texto también, y quiero agregar esa información en esta sección, ¿verdad? Esa imagen en esta sección. Lo único que tienen que hacer ustedes para incorporar esa imagen acá es ir a insertar, a esta pestaña que dice insertar, y acá van a ver ustedes que hay un botón que se llama imagen. Al darle clic a ese botón, les consulta de dónde quieren sacar esa información o dónde quieren buscar esa imagen y le dicen que va a ser en este dispositivo, que significa en este computador. Entonces, al darle clic en este dispositivo, busca de forma predeterminada en una carpeta que se llama imágenes que tiene el ordenador, las computadoras de ustedes. Pero la imagen que yo guardé lo dejé en descarga. Entonces, al darle clic en descarga, voy a estar visualizando como primer punto todo lo descargado con fecha de hoy. Y acá lo único que yo tengo descargado con fecha de hoy son datos relevantes, ¿verdad? De la hipertensión. Entonces, selecciono la imagen y le doy insertar. Y acá ya tenemos la imagen insertada, por lo que nos queda nada más sería ajustar y a incorporar en esta sección para que pueda ser visible. Cuando ustedes estén moviendo, van a ir viendo las líneas demostrando, ¿verdad? Los espacios que tiene, cuánto está, ¿verdad? De la parte inferior, si coincide con la parte lateral, los espacios y demás. Entonces, esto les ayuda al momento de estar trabajando en conocer que todo esté en línea. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo que la hipertensión arterial, tengo su definición y tengo algunos datos relevantes, ¿verdad? Referente a la hipertensión arterial. Entonces, la diapositiva 2, podemos decir, ¿verdad? Mi ejercicio de diapositiva 2 ya se encuentra ok. Vamos para la diapositiva 3. Nos faltan la 4 y la 5. Entonces, la diapositiva 3 me pide factores de riesgos. ¿Ok? Entonces, como son factores de riesgos, estos datos, ¿verdad? De factores de riesgo voy a utilizar para mi diapositiva 3. Voy a copiar, voy nuevamente a mi presentación y acá nuevamente tengo el encabezado, ¿verdad? Donde voy a dar la opción de pegado y acá va a ser factores de riesgo de ¿cuál? Factores de riesgo de hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Entonces ahí tenemos
Acá en este caso sería, vamos a copiar formato y eso vamos a establecer en esta sección. Esta sería, ahí está, chequear un poquito. Y ya acá vamos a estar buscando nosotros factores de riesgos de la hipertensión arterial. La misma información, ¿verdad? Vamos a estar buscando en el navegador. Cierro esto, todos los datos, y acá ya le voy a agregar factores de riesgo de la hipertensión arterial. Y acá tenemos algunos datos relevantes. Pero ¿qué más nos pide? Nos dice enumerar al menos 3 factores de riesgos que podrían ser obesidad, sedentarismo, consumo excesivo de sal, entre otras cuestiones. Entonces vamos a ver qué información encontramos como factores de riesgos. Nuevamente voy al navegador y acá tenemos varias informaciones que nos muestran referente a los factores de riesgo. Supongamos que utilicemos la inteligencia artificial y podemos utilizar estos 3, que es sobrepeso, dieta poco saludable y inactividad física, ¿verdad? Utilicemos estos datos, nuevamente regreso a mi presentación y en esta sección ya podemos ir pegando, manteniendo, ¿verdad? El formato específico. Ahora, ¿qué sucede? Acá van a ir habilitándose, ¿verdad? Lo que serían las pestañas, no las pestañas, sino que en este caso serían los, se les conoce a esto? Serían las viñetas, ¿verdad? Por el cual van a ir agregando y acomodando toda esa información que ustedes van a ir agregando. Ustedes pueden utilizar, hay distintos tipos de viñetas, hay viñetas con estos estilos, ¿verdad? Donde van a poder agregar los puntos, los checkmarks, ¿verdad? Que es esta, las de flechas, ¿verdad? Que son estas, como también enumerarlas, ¿verdad? Uno, 2, 3, utilizando este formato, o A, B y C o A, B y C mayúscula, ¿ok? Entonces ustedes ya definen qué tipo de viñetas quieren utilizar para esa sección. Entonces yo en este caso les voy a enumerar, voy a dejar 1, 2, 3 y al mismo tiempo voy a darle la opción de justificar y voy a incrementar el tamaño. Acá está. Sobrepeso, ¿verdad? Esto ya ustedes pueden subrayar, marcar en negrita, que es el primer punto. Esto también subrayar, marcar en negrita para que sea el segundo. Y esta nuevamente, ¿verdad? Sería subrayar y marcar como tercera. Entonces ahí ya ustedes tienen definida, ¿verdad? Cuáles son esos factores de riesgo que yo puedo subir más. Depende mucho de cómo ustedes quieran trabajar. Y ahí ya tenemos los factores de riesgos agregados, ¿verdad? Dentro de esa sección. Y nos pedía definir al menos 3. Ahí tenemos 3 datos, ¿verdad? Agregados. Entonces ya acá cumplimos con la diapositiva 3, factores de riesgo. Entonces, vamos para la diapositiva 4 y en la diapositiva 4 tenemos nosotros que buscar, primero, describir 3 formas al menos de prevenir la hipertensión arterial, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellas formas? Pueden ser dieta saludable, actividad física, control médico paulatino. Entonces, podemos utilizar nuevamente esta información e ir buscando datos referentes a ello. Entonces acá podemos ir viendo nuevamente las informaciones que hay, medidas preventivas para la hipertensión arterial, que sería dieta saludable, actividad física regular, mantener peso saludable, entre otras cuestiones. Entonces, si ustedes desean, pueden volver a utilizar nuevamente esa información, ¿verdad? E ir agregando en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Entonces, supongamos que nos vamos a nuestra presentación. Supongamos que estamos trabajando de a uno, ¿verdad? Estamos utilizando esta y no tenemos esta información, ¿verdad? Supongamos que no tengamos estas diapositivas. Lo único que pueden hacer ustedes, ¿verdad? Para ir cargando la información es darle clic derecho a esta sección y ahí le decimos una de dos, duplicar o nueva diapositiva. Al darle la opción de nueva, crea nuevamente, ¿verdad? La misma diapositiva, manteniendo el estilo,
y también el fondo. Y a esta también le podemos decir nueva, o si quieren duplicar, ¿verdad? Le dicen la opción de duplicar. Voy a eliminar. Si quieren duplicar esta diapositiva porque quieren agregar otra información que va a estar relacionada a esto, le dicen duplicar y crea un duplicado de la anterior. ¿Ok? Entonces, hay distintos métodos que ustedes pueden utilizar para ir agregando, ¿verdad? Todas esas diapositivas con las cuales ustedes van a estar trabajando. Entonces, en este caso, agrego otro más. Entonces, ustedes pueden ir también trabajando con estas secciones utilizando esas herramientas. Ahora, entonces, habíamos dicho que esta diapositiva 4 van a ser medidas preventivas de la hipertensión arterial. Entonces, como son medidas preventivas, voy a utilizar nomás esta medida preventiva y voy a ir agregando en esta sección medidas preventivas de la hipertensión arterial. ¿Ok? Entonces mantenemos siempre el formato. Sería esta. Y los datos que corresponden a esa medida preventiva. Subir para que podamos agregar esa información en esta sección. Por tanto, copiamos los tres datos que habíamos mencionado con esos tres y eso es lo que vamos a llevar a nuestra presentación, que son estas. Pero acá les pido yo que mantenga el formato original. Entonces acá ya tenemos y lo único que nos queda en esta sección es primero definir si queremos por pestañas, si queremos por ABC, si queremos la forma en que queremos que esté estructurada, ¿verdad? Esa información que hemos agregado y ahí ir ajustando cada uno de esos puntos. Pongamos que queremos que tenga subrayada, ¿verdad? Cursiva. Entonces vamos a ir definiendo estos nuevamente, subrayado y cursiva, y lo mismo para esto. Ya no van a ser con negrita, sino el subrayado y cursiva. Y ahí tenemos, queremos que sea más grande, seleccionan, amplían, ¿verdad? En la opción D, ya tenemos 24, vamos a ver cómo se ve. 24, 28 no. Le dejamos en 24. Ahí está, 24. Medidas preventivas y toda la información relacionada a medidas preventivas. Entonces ahí ya tenemos nosotros, ¿verdad? Definido la diapositiva, ¿verdad? Utilizando esa información. Ahora, ¿qué nos falta para terminar? Una breve reflexión, ¿verdad? Ya sea una frase que ustedes quieran utilizar referente a la importancia del autocuidado y la prevención de la hipertensión arterial. Entonces, ustedes pueden ver si es que existe, ¿verdad? Como conclusión, eh, reflexión sobre la hipertensión o frases. Entonces, al momento que ustedes, ¿verdad? Busquen esa información, pueden tanto buscar, ¿verdad? Con datos que estén relacionados a ellos, como también pueden utilizar imágenes que hablen sobre esa información, ¿ok? En son de conclusión. Entonces, acá ustedes pueden utilizar una imagen cualquiera, pueden utilizar esta información que dice la hipertensión arterial es un enemigo silencioso, ¿verdad? En este caso yo quiero utilizar una imagen como conclusión. Entonces, abro la imagen, clic derecho, le digo guardar imagen como, ¿verdad? Defino que va a ser enemigo silencioso y me voy a mi presentación. Puedo poner datos, reflexión, ¿verdad? Y como reflexión, en esta sección, nuevamente voy a la opción de insertar. Bueno, esto también tiene la opción de poder agregar, vieron ustedes, nos da la opción de poder seleccionar cuadro de texto, gráfico y demás. En este caso puedo utilizar la opción de imagen,
busco enemigo silencioso, le digo insertar y acá se incorpora esa reflexión. Ahí tenemos. Entonces, ahí tenemos nosotros agregar nuestra reflexión. Acá le podemos definir que sea más grande el cuadro de la reflexión. Podemos definir que esté centrada. Supongamos que esto está acá. Le decimos centrada. Como reflexión tenemos esa información. Genial. Entonces, este ejercicio podemos decir, ya tenemos realizado, marco en amarillo. ¿Y qué nos pide realizar para poder aplicar efectivamente en nuestra diapositiva? Lo siguiente. Insertar al menos dos imágenes que ya le tenemos agregada, aplicar un diseño a la diapositiva, usar un tema, usar una plantilla, ya hemos elegido nosotros un tema y el estilo de plantilla a trabajar, agregar las transiciones entre diapositivas, eso vamos a estar viendo ahora, y luego vamos a utilizar las animaciones simples nada más, para textos y para imágenes, ¿ya? Después nos pide utilizar títulos claros, o sea, los títulos claros ya van enfocados a nuestro tema creado, ¿verdad? Y el texto debe estarle alineado y legible, o sea, tiene que ser entendible. Entonces, no tiene que ser textos muy que tiendan a que no se pueda identificar desde lejos, ¿verdad? Para que las personas puedan identificar desde lejos, por tanto, tiene que ser legible esa información. Ya agregamos las imágenes, ya aplicamos un diseño a nuestra diapositiva, que tenemos un diseño utilizando un fondo negro, y ahora lo que vamos a ver, estas dos ya están, voy a marcar en amarillo, y ahora lo que vamos a ver es agregar las transiciones. Las transiciones en nuestra presentación son cómo van a ir cambiando de la diapositiva 1 a la diapositiva 2, o sea, cómo queremos que muestre esa transición. Y si ustedes se fijan en la parte superior, tenemos inicio, insertar, diseño, transición. ¿Ya? Y estas transiciones son cómo van a mostrarse nuestras diapositivas al momento de ir haciendo los cambios. Como ustedes pueden ver, tenemos la opción de desvanecer, de empuje, ¿verdad? Van a ir apareciendo así, de barrida, dividir, mostrar, ¿verdad? Cortar, barras aleatorias. Si amplío completo, tenemos un número de estilos a utilizar. Tenemos la opción de figura de avión, ¿vieron? Es la forma en que van a estar cambiando, de reloj, persianas, entre otras, ¿verdad? Hay muchísimos estilos a utilizar como transición. Ahora, depende si ustedes quieren esa transición para todas o quieren solamente transiciones diferentes para cada una de las presentaciones. Si ustedes quieren para todas, ustedes tienen que seleccionar desde la primera diapositiva hasta el final. Y para seleccionar están posicionadas esta es la barra de navegación, están seleccionadas en la primera diapositiva, presionan control en el computador y ahí van seleccionando sin soltar el control las diapositivas a las cuales ustedes quieran seleccionar. Y acá ya ustedes pueden utilizar el tipo de transición que ustedes quieren que tenga para todo, ¿ya? Para todos, para todas las presentaciones de ustedes. ¿Ven? Entonces yo seleccioné todas mis diapositivas y utilicé un solo estilo, ¿verdad? De transición. Y eso se va a ir viendo para cada uno de estos. ¿Quieren ver cómo queda, ¿verdad? ¿Cómo queda la visualización de la transición para todos? Bueno, me posiciono nuevamente en la primera y acá tenemos la opción de presentación de diapositiva. Al darle clic, ya me muestra cómo se ve la primera diapositiva. Es la diapositiva principal, que es nuestra portada. Si le doy clic al siguiente botón, ya me lleva a la siguiente diapositiva. Vieron que mantiene en este caso el mismo diseño. Si vuelvo a dar clic, vuelvo a hacer cambio a la siguiente diapositiva y entonces ahí muestra nuevamente cómo va quedando todas las transiciones, ¿verdad? Para cada uno de nuestra presentación. Y esto es solamente transición. Acá nosotros no estamos viendo, ya terminó, ¿verdad? Porque esta es la última presentación. Acá nosotros no estamos viendo cómo quedó, en este caso, las animaciones dentro de nuestra presentación.
Solamente vimos las transiciones. Y para trabajar con las animaciones serían para cada uno de estos textos, que significa que cómo queremos nosotros que se vean la primera presentación de la portada. Una cosa es la transición, que es cómo va a pasar de una diapositiva a otra, y las animaciones pertenecen en este caso a la forma en que se van a estar mostrando nuestro texto, ¿verdad? Nuestro contenido dentro de esa diapositiva con el cual ustedes van a trabajar. Entonces, yo ya me posiciono en la primera diapositiva y de ahí me voy en la parte superior donde dice la pestaña animaciones. Y acá es donde ya nosotros vamos a estar dando las animaciones para cada uno de ellos. Si ustedes quieren que esta primera, que es el tema principal, sea una animación, entonces ustedes deben de seleccionar, damos clic, ¿verdad? Deben seleccionar ese cuadro y ahí eligen ustedes cuál es la transición que ustedes quieren, en este caso la animación que quieren que tenga esa presentación. En este caso, ese título. Y acá ya nos enumeran que esa va a ser la primera. Ya al momento de que ustedes seleccionan, ya les muestro a ustedes que esa va a ser la primera animación que va a mostrar cuando lleguemos a esta diapositiva. Ahora, ¿cuál va a ser la segunda? Ya, para definir la segunda, ustedes seleccionan el siguiente cuadro y ahí nuevamente vuelven a elegir qué tipo de animación quieren que tenga. Acá estamos viendo nosotros que son una, después vamos a mostrar el segundo, el tercero y el cuarto. Si ustedes quieren que todo esto sea uno solo, seleccionan el texto y le definen de una para que defina que todo esto van a salir a la siguiente, al siguiente clic que ustedes le den, ¿verdad? A la presentación. Entonces, este es el uno, estos son el 2 y esto sería el 3. Entonces, me posiciono nuevamente en el cuadro, para si ustedes quieren que sea todo, seleccionan y ahí aparece como terceran estos dos. ¿Quieren ver cómo queda esta animación? Entonces vuelvo nuevamente a presentación, doy un clic y ahí empieza a cargar. Primero, el segundo y el tercero. Si le doy el siguiente clic, me lleva a la siguiente con todo el texto, ¿ok? Entonces eso significa que la siguiente presentación no tiene todavía animación. Entonces, hacemos nuevamente el mismo proceso, selecciono, le agrego una animación, le agrego la segunda animación que sería para esta, ¿verdad? Selecciono el texto y esta imagen sería la tercera. Yo quiero que tenga otro tipo de animación, voy a agregar de zoom y empiezan a agregarse. Una, dos y tres. Genial. Esta, hacemos lo mismo. Supongamos que quieran ustedes que salgan los factores más todos estos datos. Entonces, ahí seleccionamos más la siguiente y ahí le definimos. ¿Vieron? Al momento de seleccionar, utilizamos un mismo formato para todos ellos. Entonces, acá tenemos la primera y al momento que sale la primera ya sale ya también los datos que corresponden a ese primer factores de riesgo y ya sale sobrepeso. Una vez que expliquemos toda esta sección, ustedes terminen de mostrar, dan un clic, ya les va a mostrar el segundo y luego el tercero. O si ustedes quieren que todos, ¿verdad?, tengan el mismo, entonces ustedes pueden definir en esta sección, dice mover a antes, y ahí ya les dice, Z, ahí ya les dice que este dato va a pasar nuevamente a la anterior. Ustedes seleccionan esta, que dice mover a antes, y eso queda, ¿verdad? Mover a antes o mover a después, ya esto queda, ¿verdad? Con los datos que ustedes van seleccionando. Entonces selecciono esto nuevamente, le digo mover a antes, y estos se van a ir ajustando en base a la forma en que ustedes quieran interactuar con estas presentaciones. Entonces, esto le permite a ustedes ordenar la forma en que van a aparecer toda esa información. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el uno, el 2, el 3 y el 4.
Entonces, acá vamos a ver cómo van a aparecer esta presentación. Ahí aparece nuestro cuadro. Al darle clic, ya aparecen los dos, ¿verdad? Habíamos dicho factores de riesgo más los datos referentes a cuáles son esos factores, que es el sobrepeso. Doy el siguiente clic y ya nos muestra dieta poco saludable el siguiente y la inactividad física. Entonces, ya ahí estamos entrando nuevamente a la cuarta y acá ya podemos ir definiendo nosotros, ¿verdad? Todo. Entonces, selecciono y le definimos, ¿verdad? Que todos tengan la misma presentación o animación. Ven nuevamente y al final. Entonces, la reflexión y esta sería así. El uno sería esta y el 2 sería la siguiente. Queremos ver cómo queda toda nuestra presentación, entonces acá ya le vamos, nuevamente nos posicionamos en la primera, le damos clic y ahí ya aparece, ¿verdad? Nuestra primera diapositiva, que es la portada, nuestros datos y el periodo. Damos clic a la siguiente, nos lleva a la siguiente diapositiva, que al momento de darle clic ya vamos a ver el tema con el cual vamos a estar tratando, ya vemos el contenido y luego tenemos una breve imagen referente a esa definición, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva, ya tenemos los factores de riesgo y como queríamos que tenga los primeros datos, entonces ya definimos que eso salga como primero, ¿verdad? Que sería el sobrepeso. Tenemos el siguiente punto que es dieta poco saludable y la inactividad física. Vamos a la siguiente. Van a poder ya visualizar ustedes, ¿verdad? Las medidas preventivas y al mismo tiempo habíamos definido que al momento que salgan las medidas preventivas también salgan los datos referentes a cuáles son esas medidas, ¿verdad? Como primer punto tenemos el segundo y el tercero. Y yéndonos ya a la parte final, entonces van a ver ustedes aquellos datos referentes a la reflexión, ¿verdad? De toda esa información que ustedes estaban trabajando. Y ahí tenemos una imagen de reflexión que dice que la hipertensión arterial es un enemigo silencioso. Con eso ustedes terminan y al dar el siguiente clic ya les va a mostrar a ustedes que toda esa información que ustedes presentaron ya tuvo su finalización y la pantalla quedaría en negra para el público. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso, no es difícil. PowerPoint más que todo es cargar información, ajustar en el estilo que ustedes consideren, utilizando la fuente, utilizando las imágenes, utilizando el formato. Si ustedes quieren cambiar toda la presentación, pueden aplicar y se cambian en todas al tipo de tema que ustedes elijan. Ven, hay distintos tipos de diseño, cada uno de ellos se van ajustando, ¿verdad? En base al formato que ustedes elijan. Entonces, ya eso depende, ¿verdad? De la forma que ustedes quieran trabajar dentro de la propia presentación. Entonces, en mi caso, yo hice todos esos ajustes. Acá ustedes van a ir viendo, ¿verdad? Que todo se va ajustando de forma automática. En este caso, específicamente en el fondo, ¿verdad? Ya después en el resto, siempre mantienen el estilo de fuente con el cual ustedes estuvieron trabajando. Y entonces eso, ¿verdad? Acá tenemos también el tema de los colores. ¿Ven? Van ajustando los colores en base a la selección que ustedes realizaron. Entonces, regreso nuevamente al formato anterior. Ahí está. Y ahí está. Entonces, eso es el proceso de trabajo. Yo les voy a compartir este material, ¿verdad? El material con el cual estuvimos indagando nosotros, que es el ejercicio con el cual estuve trabajando. Yo les voy a compartir ese material para que ustedes puedan trabajar desde sus casas también, por si llegaran a tener, quieran a lo mejor realizar alguna parte práctica y tengan esto como ejemplo para la creación de cualquier tipo de diapositiva. Entonces, el tema de las transiciones ya les mostré, el tema de las animaciones simples también les mostré cómo incorporar y los títulos que tienen que ser claros, como les había mencionado, tienen que estar alineados y legibles, ¿verdad? Desde lejos con un tamaño adecuado. Entonces yo les voy a compartir esto, voy a subir en la plataforma, vean como un ejercicio práctico para que ustedes tengan y la grabación le voy a estar subiendo ni bien termine de guardarse en
en mi computadora, entonces les voy subiendo en la plataforma para que ustedes puedan ver. Ya, entonces, dudas que tengan, alguna consulta referente a nuestra clase de hoy. Hoy más que todo fue una parte práctica, más que todo parte sencilla de lo que es el proceso de creación de un PowerPoint. En la siguiente ya les voy a estar mostrando, que es el 5 en un ejercicio un poquito más integrador, donde vamos a estar trabajando con unos datos en Word, unos datos en Excel que vamos a crear, y de esas dos, ¿verdad? Tanto de Word como de Excel, vamos a incorporar esos datos que vamos a crear y vamos a agregar en nuestro PowerPoint. ¿Ok? O sea, de Excel solamente van a ser unos cuadros y de Word solamente van a ser algunas definiciones. ¿Ok? Entonces, esos datos que vamos a utilizar en Word y en Excel es lo que vamos a utilizar para crear nuestro PowerPoint para la siguiente clase. Entonces, si no tienen dudas, si no tienen ninguna otra consulta, creo que podemos dar por finalizada nuestra clase de hoy y espero que este contenido de ahora les sea de ayuda también para el proceso de creación de la presentación de ustedes para la defensa de tesis cuando tengan, ¿ok? Estos son datos sencillos. Nuestro siguiente ejercicio va a estar un poquito más relacionado a ese trabajo de investigación que ustedes van a presentar. Es un ejercicio sencillo que yo tengo preparado donde tomo como datos, ¿verdad? Algunos puntos específicos de trabajos de investigación para crear un PowerPoint, ¿ok? Entonces, para la siguiente clase ya va a ser un poquito más extensa quizás porque va a tocar hacer algunos ajustes dentro de ese proceso de creación. Si no tienen dudas, si no tienen consultas ya referente a nuestra clase de hoy, ya damos por finalizada. Les deseo un excelente resto de jornada y cualquier consulta que ustedes tengan me pueden escribir al privado. ¿Está bien? Ok, Dale, muchísimas gracias y hasta luego. Chao, chao. hasta luego.